Hola chicos, ¿cómo andan? Buenas tardes. Bueno, un poquito tarde, pero les subo el videíto de la clase que tuvimos sobre la bioseguridad en los bancos de sangre. Como vieron el año pasado también vimos la bioseguridad, pero es súper importante que ustedes esto lo vean durante toda su carrera porque es fundamental para la formación de profesional que ustedes tienen. Tienen que tener súper inculcada la bioseguridad para todas las áreas. Como ya hemos visto, no solamente la bioseguridad la debemos respetar nosotros, sino que esto se debe respetar ya sea pacientes, donantes, el mismo personal, todas las personas que están involucradas en la atención o en la parte hospitalaria, ya sea en la atención, donde sea que estén dentro del hospital, se debe cuidar y se debe generar esta bioseguridad en donde nosotros vamos a poder cuidarnos entre nosotros, vamos a poder cuidar al paciente, vamos a poder cuidar al donante, vamos a mantenernos alejados de potenciales infecciones, ¿sí? O por lo menos si tenemos que estar cerca de ellas, podemos estar protegidos, ¿sí? Entonces, en esta área, en esta unidad, nosotros vamos a volver a ver la bioseguridad que vimos el año pasado, vamos a verla más profundo, vamos a indagar más sobre diferentes situaciones, ejemplos, en donde nosotros podemos ver de cómo podemos aplicarla, los 11 pasos para lavarse las manos. Es súper importante el lavado de manos, no todos lo tenemos presente, por más que llevemos muchos años en un hospital, podemos no llevarlo a cabo como corresponde o cada vez que corresponde. Entonces debemos aprender que el lavado de manos debe ser permanente, debe ser siempre y nunca omitirlo. Al igual que uso de guantes, uso de barbijo, en el caso de necesitarlo, uso de cofias, uso de lentes de laboratorio o antiparras, uso de blusón, es decir, los EPP, elementos de protección personal, en los casos que lo requiera, como por ejemplo en la pandemia que estamos actualmente, en el marco de pandemia de COVID-19, nosotros tanto en la atención de donante como en la atención de paciente nos vamos a cuidar con todos los elementos de protección para de esa manera no exponer a las personas que nosotros atendemos a las enfermedades que podemos transmitirle o nosotros o que podemos transmitir de un paciente a otro. Y tampoco que nos contagiemos nosotros de las enfermedades de los pacientes, ya sea de COVID o de cualquier otra enfermedad. Entonces debemos tener presente durante toda la atención de los donantes, es decir, en el sector de hemodonación debemos priorizar siempre la bioseguridad, el uso de guantes, el uso de barbijo, el distanciamiento social, 1,5 metros entre donante y donante, la desinfección de los sillones en donde van pasando cada donante, debe ser permanente, debe ser entre donante y donante este tipo de desinfección para no exponer una persona con lo que pudo haber contaminado el donante anterior. De esta manera los cuidamos, ellos se sienten cuidados, se sienten protegidos y de esta manera donan seguros, ven que no tienen riesgo al dirigirse a un servicio de hemoterapia, que por ahí tienen miedo, por el marco de la pandemia, tienen miedo de ir a un servicio de hemoterapia porque está dentro de un hospital, porque se pueden contagiar. Entonces ellos al ver que uno usa todos los elementos de protección personal para cuidarnos nosotros, para cuidarlos a ellos, que nos lavamos las manos, que nos cambiamos los guantes, que nos desinfectamos con un lavado en seco, con alcohol en gel o un lavado con agua y jabón bactericida entre donante y donante, que desinfectamos los sectores que vamos atendiendo a esa persona, vamos desinfectando consecutivamente y de esa manera la persona se siente segura y va a volver a donar sangre, ¿sí? Sabemos que podemos donar cada 3 o 4 meses, dependiendo si sos hombre o sos mujer, y de esta manera nosotros generamos que esa persona quiera volver, que esa persona en 3 o 4 meses vuelva de manera voluntaria y altruista a poder donar sangre para quien lo necesite, ¿sí? Tenemos dentro de un servicio de hemoterapia o de cualquier sector del hospital un área limpia y un área sucia. En el área limpia vamos a manejar todos los residuos que son descartables y que no son peligrosos y son sólidos. Es decir, la bolsa negra yo voy a poder descartar
los papeles de los materiales descartables que utilizo antes de ser utilizados, ¿sí? Descartar papel, descartar algodón que no esté contaminado con sangre, bueno, todo lo que sea residuo sólido no peligroso. Y luego tenemos el área sucia, en donde vamos a descartar los contaminantes biológicos, químicos y los residuos radioactivos. Es decir, una vez que yo saco la bolsa de extracción y tengo los algodones embebidos en sangre o contaminados, o los guantes ya utilizados con los pacientes o con los donantes, las unidades de extracción que tengo que descartar, lo que sea que yo tenga que descartar que ya esté contaminado, lo tengo que hacer en bolsa roja, que son de residuos patológicos y que está ubicado en el área sucia. Acá van a ver en la filmina 8 y 9 esta delimitación de áreas. Van a ver el área del laboratorio, en donde tiene que estar señalizada porque es un área restringida, no puede ingresar cualquier persona. Entonces va a estar señalizada, va a estar bien iluminada, va a tener aire, buen flujo de aire. Y bueno, también tenemos que tener en cuenta todas las normas que tenemos que tener dentro de un banco de sangre, que son muchas, pero las debemos respetar. Tanto el uso de guantes, el uso de barbijo, la desinfección permanente de las bases o de los utensilios que usamos, de tener un ambiente con un flujo del personal fluido, que no tengamos que estar chocándonos unos con otros mientras estemos trabajando. Tiene que estar sectorizado, ¿sí? Tenemos que tener un sector para la entrevista, un sector para la toma de signos vitales, otro sector para la extracción, otro sector para el refrigerio postdonación, otro sector para el laboratorio, otro para el procesamiento, otro para el área transfusional, ¿sí? Debemos mantener un flujo del personal en donde no nos choquemos todos con todos y podamos tener riesgos de contaminación, de pinchaduras, etc. Así tenemos un montón de normas como el uso de pipetas, el descarte de los tips, el uso de los descartadores de paredes rígidas. Nosotros sabemos que debemos estar vacunados para poder trabajar en un hospital. Sabemos también que si tenemos algún tipo de inmunosupresión no podemos trabajar en áreas de peligro biológico, como por ejemplo el área de laboratorio. Bueno, y así debemos tener en cuenta todas las áreas y todas las normas de bioseguridad que nos marca la ley para que nosotros podamos trabajar y no exponer a los pacientes o a los donantes o a nosotros mismos a contaminarnos. Tenemos los tipos de lavado de manos. Tenemos un lavado de manos normal y un lavado de manos bactericida. Este va a servir, el lavado de manos normal, que se hace con jabón común, va a servir para eliminar la flora transitoria que tenemos en la piel, que sería para la que obtenemos del exterior. Y luego el lavado de manos con jabón antiséptico va a eliminar esa flora transitoria. La flora transitoria es la que nosotros obtenemos a través de que tocamos cosas o manipulamos diferentes utensilios. Esa es la flora transitoria, que esa la eliminamos con el lavado normal, con jabón, y luego con el antiséptico vamos a eliminar la flora normal, la residente, que es la que nosotros tenemos en nuestra piel, más la transitoria. Esa es la diferencia entre una y otra. Eso está en la filmina 16. Y también tenemos el lavado de manos en seco, que también es con un tipo de antiséptico, ¿sí? Pero es en seco, es decir, que es una solución a base alcohólica o de clorexidina. El lavado de manos se debe respetar en 11 pasos, ¿sí? Está también especificado en la filmina número 20, los 11 pasos que debemos respetar para poder ir eliminando las bacterias y los microorganismos y al final del lavado estar libres de ellos. Es muy importante que tengan en cuenta que no se pueden usar anillos, pulseras ni nada en los dedos o en las muñecas, porque en los sectores donde estén estos utensilios no va a haber desinfección, por más que le pongamos antiséptico. Entonces no debemos utilizar nada de esto. Una vez que tenemos las manos limpias, ya somos seguros para poder entrar y atender al paciente. Debemos tener en cuenta que las uñas deben estar cortas, no podemos hacernos las uñas artificiales porque en esa zona no va a actuar el antiséptico, es decir, que va a quedar contaminado.
bueno, los esmaltes de uñas no deben estar saltados, sí se pueden usar, pero no debe estar saltado, sino que tiene que estar perfectamente colocado. Y el lavado de manos con agua y jabón siempre. Después van a ver una filmina en la filmina número 24 que explica los 5 momentos del lavado de manos. El primer momento es antes de tocar al paciente, es decir, yo voy a hacer una transfusión de sangre o voy a tomar una muestra sanguínea. Necesito lavarme las manos en la enfermería antes de entrar a la habitación. Luego el segundo lavado de manos es antes de realizar una tarea limpia o aséptica, es decir, que cuando ingreso a la habitación me tengo que volver a lavar las manos antes de tocar al paciente. Luego la tercer lavada de manos, el tercer momento para el lavado de manos es después de haber estado en contacto con líquidos o fluidos corporales, ya sea que entré y toqué las tubuladuras o una bolsa o el pie de suero, estuve en contacto con el entorno del paciente, o sea, estuve en contacto con lo que sea que esté rodeando al paciente, sábanas, cama, el pie de suero. Entonces yo debo lavarme las manos antes de salir de la habitación, ¿sí? Tengo 2 momentos, que es cuando yo ingreso a la habitación y después el tercer momento antes de salir de la habitación. Es decir, que yo ya hice mi tarea y debo irme, me lavo adentro de la habitación antes de salir. El cuarto momento es después de tocar al paciente, es decir, le tomé muestra sanguínea o le cambié la guía para colocarle la sangre o le hice una vía para la sangre, lo que sea que yo le haya hecho y haya tenido contacto directo con el paciente, también antes de salir de la habitación debo lavarme las manos. Y el quinto momento es después del entorno con el paciente, después de haber estado en contacto con el entorno. Es decir, que yo ingresé a la habitación, me lavé las manos nuevamente dentro de la habitación, pero no toqué nada, ¿sí? No toqué las guías, no toqué tubuladuras, no toqué el pie de suero, no toqué la cama, pero estuve en contacto con el entorno del paciente. Es decir, que cuando yo salgo, debo lavarme las manos antes de volver al servicio. Estos son los 5 momentos del lavado de manos, que serían los que corresponden hacer siempre que uno va a atender a un paciente. Bueno, más adelante vemos filminas también con la especificación del uso de guantes, para qué lo tenemos que realizar, cuál es el método correcto, cuál no. Hay una foto en la filmina 27 que ven una persona sacando sangre sin guantes. Ese no es el método correcto, siempre debo utilizar guantes. Debemos usar mascarilla, protectores oculares. Bueno, descartar donde corresponde, en bolsa roja residuo patológico, en bolsa negra lo que no es peligroso, contaminante. Es más bien en lo que va en bolsa negra, que es el área limpia, es más bien lo que se asemeja a los residuos domésticos, es decir, del hogar. Y bueno, tenemos que hacer mucho hincapié durante el año. Vamos a hacer en el instituto lavado de manos en 11 pasos, así que vayan practicando los 11 pasos del lavado de manos. Vamos a hablar muchísimo de bioseguridad durante el año, en la clase presencial. Quiero que anoten todas las dudas, todas las preguntas, todo lo que ustedes quieran consultar, porque en la clase que viene, que vamos a estar presencial, no solo vamos a practicar el lavado de manos, vamos a practicar la técnica de asepsia para realizar una punción, ¿sí? Todo lo que corresponde a bioseguridad lo vamos a practicar en el instituto, y todas las dudas que ustedes tengan o les surja, me las consultan antes de la clase que viene o durante la clase que viene, como a ustedes les sea más cómodo. Espero que hayan entendido y que les haya servido esta mini clase. Adiós.